Hola amigo mío, es bueno tenerte aquí de nuevo, o tal vez sea la primera vez que nos encontramos. De cualquier forma, es un placer compartir esta noche contigo, estés donde estés. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche, qué ventana está abierta a tu lado, qué sonidos de la calle o del silencio forman el telón de fondo de esta conversación nuestra. Si te gusta lo que vas a escuchar en las próximas horas, considera dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a que más personas encuentren este tipo de contenido, estas largas jornadas nocturnas por lo extraño y lo maravilloso. Y si ya estás suscrito, gracias. Sinceramente, formas parte de una comunidad cada vez mayor de personas que aún creen que algunas ideas merecen tiempo, que algunos misterios piden paciencia, que el pensamiento profundo no necesita ser apresurado. Hoy vamos a hablar sobre simulaciones, realidad y la posibilidad perturbadora de que todo a tu alrededor, incluyéndote a ti mismo, pueda ser solo código ejecutándose en alguna computadora incomprensible. Sí, lo sé. Es exactamente el tipo de conversación que te hace cuestionar tus elecciones de vida y preguntarte por qué no estás simplemente viendo videos de gatos. Pero prometo que será una jornada fascinante e intentaré no provocarte una crisis existencial antes del desayuno. Sin garantías, sin embargo, piensa en un momento absolutamente común de tu vida. Estás caminando por la calle, tal vez volviendo a casa después de un largo día. Tus pies conocen el camino, tu mente vaga libremente. Pasas por un árbol que ves todos los días, una señal que ya has memorizado, una farola que ilumina siempre el mismo pedazo de acera. Todo es familiar, todo es sólido, todo es incuestionablemente real. El hormigón bajo tus pies tiene peso y textura. El aire tiene temperatura y movimiento. El mundo no solo existe, persiste, continúa, permanece, incluso cuando no estás mirando. O al menos eso es lo que siempre has asumido. Ahora hazte una pregunta extraña. ¿Cómo sabes que esa calle sigue existiendo cuando doblas la esquina? ¿Cómo sabes que el árbol sigue siendo árbol cuando cierras los ojos? Tu respuesta probablemente sea algo como, porque así es como funciona la realidad, o porque cuando vuelvo, todo sigue ahí. Y tienes razón, por supuesto, pragmáticamente, funcionalmente, para todos los efectos prácticos, el mundo sigue existiendo cuando no estamos mirando. Pero aquí está la cosa extraña. En la escala más fundamental de la realidad, en la mecánica cuántica que gobierna el comportamiento de cada átomo de ese árbol, de esa calle, de ti mismo, las cosas no funcionan así. Las cosas no existen en estados definidos hasta ser observadas. Y esto no es filosofía o misticismo, es física experimental, verificada millones de veces. Esa es solo una de las muchas limitaciones extrañas y fundamentales que gobiernan nuestro universo. Limitaciones que, cuando realmente te detienes a pensar en ellas, parecen arbitrarias. ¿Por qué el universo tiene una velocidad máxima? ¿Por qué no puedo saber exactamente dónde está una partícula y hacia dónde va al mismo tiempo? ¿Por qué existe una escala mínima de distancia, por debajo de la cual el propio concepto de espacio deja de tener sentido? Durante décadas, aceptamos estas limitaciones simplemente como la manera en que son las cosas. Leyes naturales misteriosas que tal vez nunca comprendamos completamente. Pero, ¿y si hay otra explicación? ¿Y si estas no son limitaciones de la naturaleza, sino limitaciones de un sistema computacional intentando simular la naturaleza? En este video, vamos a flotar suavemente por una idea al mismo tiempo fascinante e inquietante, la posibilidad de que vivimos en una simulación. Pero no vamos a explorar esta idea de la manera habitual, a través de argumentos filosóficos abstractos sobre realidades anidadas e hipótesis probabilísticas. En su lugar, vamos a examinar las imperfecciones concretas de nuestro universo, sus limitaciones, sus rarezas, sus comportamientos que parecen sospechosamente optimizados, y preguntar si tienen más sentido como leyes naturales misteriosas o como características de un programa de computadora sofisticado pero limitado. Vamos a mirar los fallos en la Matrix, por así decirlo, y ver si revelan algo sobre la naturaleza de nuestra realidad. Acomódate, cierra los ojos si quieres. Deja que tu mente vague por territorios extraños. Y si en algún momento sientes
Ese mareo familiar que viene de pensar sobre cosas demasiado grandes para caber cómodamente en la cabeza. Respira hondo. Ese mareo es bueno. Es el sentimiento de expandirse, de crecer, de tocar los bordes de lo que puede ser pensado. Comencemos. Imagina que estás jugando un videojuego de mundo abierto. Uno de esos juegos modernos que parecen contener universos enteros, ciudades gigantescas, bosques densos, montañas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Puedes caminar en cualquier dirección durante horas. Puedes explorar callejones escondidos, escalar picos distantes, sumergirte en océanos profundos. El mundo parece infinito, completo, totalmente realizado. Pero aquí está el secreto que todo desarrollador de juegos conoce. Nada de eso existe realmente hasta que lo miras. Cuando estás en el centro de una ciudad virtual, el juego no está renderizando simultáneamente cada árbol en el bosque del otro lado del mapa, cada pez en el océano distante, cada piedra en la cima de Minodocesensors, esa montaña que aún no has visitado. Eso sería un desperdicio absurdo de poder computacional. En su lugar, el juego usa algo llamado culling, eliminación selectiva. Solo renderiza lo que puedes ver. Todo lo demás existe como datos potenciales, ecuaciones dormidas, posibilidades no realizadas. Y funciona perfectamente. Nunca te das cuenta. El mundo parece completo porque siempre que miras algo, está ahí, renderizado, real. Más aún, los juegos modernos usan algo llamado Level of Detail, nivel de detalle. Los objetos distantes se renderizan con menos detalles, menos polígonos, texturas de menor resolución. Solo cuando te acercas el juego gradualmente, aumenta el detalle, generalmente demasiado rápido para que notes la transición. ¿Por qué? Porque sería computacionalmente imposible renderizar todo al máximo detalle todo el tiempo. El sistema tiene limitaciones. Entonces hace trampa, optimiza, usa atajos. Y funciona porque tú, el jugador, tienes limitaciones perceptuales. No puedes mirar todo al mismo tiempo. No puedes percibir cambios instantáneos. El juego explota estas limitaciones brillantemente. Ahora aquí está la pregunta perturbadora. ¿Y si nuestro universo usa los mismos trucos? Comencemos con la limitación más fundamental y misteriosa de nuestra realidad, la velocidad de la luz. 300 millones de metros por segundo. Nada puede viajar más rápido, no porque sea difícil, o porque aún no hayamos descubierto cómo, sino porque es literalmente imposible. La velocidad de la luz no es una limitación de la ingeniería, es una limitación de la propia realidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de tan especial sobre 299.792.458 metros por segundo? ¿Por qué el universo tiene una velocidad máxima? Durante más de un siglo, aceptamos esto simplemente como una consecuencia de la relatividad especial de Einstein. Espacio y tiempo están interconectados, forman un tejido único, y la velocidad de la luz es la velocidad a la cual ese tejido propaga información. ¿Es correcto? Es matemáticamente elegante, funciona perfectamente para todas nuestras predicciones y experimentos, pero no responde a la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué el universo funciona así y no de otra forma? Pero si piensas en la velocidad de la luz no como una ley natural misteriosa, sino como la tasa de actualización de una simulación, de repente tiene todo el sentido. Todo sistema computacional tiene una tasa máxima a la cual puede procesar y propagar información. No importa cuán poderosa sea la computadora, siempre hay un límite. En nuestra tecnología, medimos esto en gigahercios, miles de millones de ciclos por segundo. En una simulación universal, tal vez se mida en la velocidad de la luz, la tasa máxima a la cual la simulación puede actualizar información a través del espacio simulado. Piénsalo, en un videojuego hay una tasa de actualización, generalmente 60 veces por segundo. El estado del juego se recalcula 60 veces por segundo. Entre esas actualizaciones, nada realmente sucede en el sentido computacional. El tiempo en el juego no es continuo, es discreto, dividido en frames, cuadros, pero se actualiza tan rápidamente que parece perfectamente suave para ti. Ahora imagina una simulación donde la tasa de actualización es tan increíblemente alta que incluso la luz,
la cosa más rápida que conocemos, tarda un tiempo medible para atravesar el espacio. De repente, la velocidad de la luz no es una ley natural misteriosa, es simplemente la manifestación de cuán rápidamente la simulación puede procesar causalidad a través de su rejilla espacial. Y esto explicaría otra cosa extraña. ¿Por qué nada puede viajar más rápido que la luz? Porque si pudiera, eso rompería la causalidad. Los efectos podrían preceder a las causas. Los mensajes podrían viajar al pasado. Toda la estructura lógica del universo colapsaría. Pero si piensas en ello en términos computacionales, tiene todo el sentido. La simulación simplemente no puede procesar eventos más rápidamente que su tasa de actualización fundamental. Intentar hacer eso sería como intentar ejecutar un programa a una velocidad mayor de la que su procesador puede manejar. El sistema simplemente no lo permitiría. La velocidad de la luz no sería una ley, sería una protección contra el desbordamiento, overflow, un límite físico inherente al hardware que está ejecutando la simulación. Si esto parece rebuscado, considera esto. En 1967, los físicos descubrieron algo llamado límite holográfico. Sugiere que la cantidad máxima de información que puede estar contenida en cualquier región del espacio no es proporcional al volumen de esa región, sino a su superficie. Imagina una esfera. Pensarías que cuanto mayor es la esfera, más información podría contener y que esto crecería con el cubo del radio. Pero no. La información máxima crece solo con el cuadrado del radio, con el área de la superficie. Es como si el universo fuera una proyección holográfica de información, codificada en una superficie bidimensional, como si el universo tridimensional que experimentamos fuera, en algún nivel fundamental, una representación de datos almacenados en dimensiones inferiores. Esto es exactamente lo que esperarías de una simulación optimizada. Almacenar información tridimensional completa para cada punto en el espacio sería absurdamente costoso computacionalmente. Pero si pudieras codificar esa información en una superficie bidimensional y luego proyectarla en 3 dimensiones solo cuando sea necesario, ahorrarías cantidades astronómicas de memoria. El límite holográfico no sería una propiedad misteriosa de la gravedad cuántica. Sería una optimización de almacenamiento. Respira por un momento. Sé que esto es extraño. Deja que la extrañeza se asiente. No es necesario decidir inmediatamente si crees en esto o no. Por ahora, solo siente la posibilidad de ello. Vamos más profundo. Si el universo realmente fuera una simulación intentando ahorrar recursos computacionales, ¿qué más esperarías ver? Bueno, esperarías que el universo no renderizara detalles innecesarios. Esperarías que, en alguna escala, la resolución de la realidad simplemente terminara, que hubiera un tamaño mínimo, por debajo del cual el concepto de tamaño dejara de tener significado. Y sorprendentemente, esto es exactamente lo que encontramos. Se llama la escala de Planck, aproximadamente 1.6 es 10 ordus 35 metros. Esa es la longitud de Planck, la menor distancia que tiene significado físico en nuestro universo. No es solo la cosa más pequeña que podemos medir con nuestra tecnología actual. Es, según nuestra mejor física, la cosa más pequeña que puede existir. Por debajo de esa escala, el propio concepto de distancia se deshace. El espacio se vuelve espumoso, cuantizado, granular. Es como si estuvieras mirando una pantalla con una resolución tan alta que normalmente parece perfectamente suave, pero cuando te acercas lo suficiente, finalmente ves los píxeles individuales. En la escala de Planck, el universo está pixelado, discreto, digital, y no hay razón fundamental por la cual esto debería ser verdad en un universo natural. ¿Por qué existiría una escala mínima? ¿Por qué el espacio no podría ser infinitamente divisible? ¿Por qué no podrías tener distancias cada vez menores para siempre? La respuesta estándar de la física es porque la gravedad cuántica funciona así, pero eso no es realmente una explicación, es solo una descripción. No nos dice por qué, pero si el universo es una simulación, esto tiene sentido inmediato. Es la resolución de la rejilla de simulación, es el tamaño del menor voxel, el equivalente tridimensional de un píxel, que la simulación puede procesar. Por debajo de eso, simplemente no hay más resolución.
No porque sea difícil o porque exigiría mejor tecnología, sino porque es literalmente donde la simulación termina. Es la última capa de detalles que fue programada. Y aquí hay algo aún más extraño. Nadie ha observado nunca directamente nada en la escala de Planck. No podemos. Observar algo en esa escala requeriría concentrar tanta energía en un espacio tan pequeño que crearías un agujero negro, lo que destruiría exactamente lo que estabas intentando observar. Es como si el universo tuviera una protección incorporada contra examinar su propia resolución fundamental. Como si hubiera una regla del sistema que dice, no puedes mirar más cerca que esto, lo que, nuevamente, sería un comportamiento extraño para un universo natural, pero completamente razonable para una simulación que no quiere que sus habitantes vean la rejilla subyacente. ¿Estás empezando a ver el patrón? Velocidad máxima de la luz, escala mínima de distancia, límite máximo de información en una región del espacio. Todas estas son precisamente las limitaciones que implementarías si estuvieras intentando simular un universo complejo con recursos computacionales finitos, por más vastos que fueran. Son optimizaciones, atajos, trucos inteligentes para hacer que algo imposible parezca posible. Pero tal vez lo más extraño de todo sea cómo funciona la mecánica cuántica. Y es aquí donde la hipótesis de la simulación se vuelve realmente inquietante. Porque la mecánica cuántica no solo permite optimizaciones computacionales, parece exigirlas. Hablemos sobre el experimento más famoso y perturbador de la física, la doble rendija. Fue realizado por primera vez por Thomas Young en 1801, pero no se volvió verdaderamente o aterrador hasta que comenzamos a hacerlo una partícula a la vez en el siglo XX. El experimento es elegantemente simple. Tomas una fuente de luz, o electrones, o cualquier partícula cuántica, y la apuntas hacia una barrera con dos rendijas estrechas. Del otro lado, tienes una pantalla que detecta dónde impactan las partículas. La pregunta es, ¿qué patrón ves en la pantalla? Si las partículas se comportaran como pequeñas bolas sólidas, como todo en nuestra experiencia cotidiana, esperarías ver dos manchas en la pantalla, una detrás de cada rendija. Algunas partículas pasarían por la rendija izquierda, otras por la derecha, y verías dos grupos distintos de impactos. Pero no es eso lo que sucede. En su lugar, ves un patrón de interferencia, múltiples bandas alternadas de luz y oscuridad, exactamente lo que obtendrías si ondas estuvieran pasando por ambas rendijas e interfiriendo unas con otras. Está bien, tal vez las partículas sean realmente ondas. Problema resuelto, excepto que, entonces disminuyes la intensidad de la fuente hasta estar enviando una partícula a la vez. Ahora no hay posibilidad de que múltiples partículas interfieran unas con otras. Cada partícula hace su viaje sola, completamente aislada. Y aún así, a medida que los impactos se acumulan a lo largo del tiempo, gradualmente construyen el mismo patrón de interferencia. Es como si cada partícula individual de alguna forma pasara por ambas rendijas simultáneamente e interfiriera consigo misma, como si, mientras nadie estuviera mirando, la partícula existiera en una superposición de todos los caminos posibles, todas las posibilidades al mismo tiempo, y solo cuando golpeara la pantalla final, solo cuando fuera observada, eligiera dónde está realmente. Aquí es donde se pone verdaderamente extraño. Decides verificar por qué rendija pasa realmente la partícula. Colocas detectores en las rendijas para observar el camino de la partícula. Y en el momento en que haces eso, el patrón de No More Noise interferencia desaparece. De repente, las partículas se comportan como partículas clásicas nuevamente. Ves dos manchas, no un patrón de interferencia. Simplemente observando qué camino toma la partícula, cambias fundamentalmente su comportamiento. No porque tu medición la perturbe. Experimentos extremadamente cuidadosos han descartado esto, sino porque la propia observación obliga al universo a elegir un estado definido. Antes de eso, la partícula genuinamente existe en múltiples estados, simultáneamente. Ahora, si eres un físico, aceptas esto como simplemente la manera extraña en que funciona la mecánica cuántica. Incluso hay una interpretación matemática elegante llamada formulación de integral de caminos de Feynman,
que describe partículas explorando literalmente todos los caminos posibles simultáneamente. Funciona perfectamente, predice resultados experimentales con precisión absurda, pero no explica por qué. ¿Por qué el universo funciona de esta manera extraña y derrochadora? A menos, claro, que no sea derrochadora. A menos que sea en realidad increíblemente eficiente. Piensa nuevamente sobre cómo funcionan los videojuegos. El juego no renderiza áreas enteras del mapa que no estás mirando. No calcula la física de objetos en habitaciones que no puedes ver. ¿Por qué? Porque sería un desperdicio computacional masivo. El juego solo procesa detalles cuando y dónde son necesarios, cuando los observas. Y aquí está la cuestión. Antes de que entres en una habitación en un juego, esa habitación no existe en un estado definido. Existe como probabilidades, como código potencial esperando ser ejecutado. Solo cuando abres la puerta, cuando observas, el juego renderiza esa habitación en un estado específico. ¿Te suena familiar? Si el universo fuera una simulación intentando ahorrar recursos computacionales, no querrías que calculara el estado preciso de cada partícula en cada momento. Eso sería absurdamente costoso. En su lugar, harías que el universo almacenara partículas no observadas como probabilidades, como funciones de onda, resúmenes matemáticos compactos de dónde podrían estar y qué podrían estar haciendo. Solo cuando algo observa la partícula, cuando la información sobre su estado se vuelve relevante para otros cálculos, haces que la simulación colapse la función de onda en un estado definido, y de repente, toda la extrañeza de la mecánica cuántica se vuelve no menos extraña, exactamente, pero al menos comprensible como una estrategia de optimización. La superposición cuántica no sería una propiedad misteriosa de la naturaleza, sería un modo de baja potencia, una manera de representar sistemas sin calcular totalmente sus estados. El colapso de la función de onda no sería un evento físico misterioso, sería simplemente la simulación decidiendo finalmente ejecutar el código para esa partícula, porque ahora su información es necesaria. La observación no causaría el colapso por alguna razón mística. Lo causaría porque es cuando la simulación necesita convertir posibilidades en realidades. Si tu cabeza está dando vueltas un poco, eso es completamente normal. Estas ideas son vertiginosas por diseño. Déjalas asentarse, no luches contra ellas. Y esto nos lleva a una de las limitaciones más famosas y desconcertantes de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. No puedes saber simultáneamente la posición exacta y el momento exacto, velocidad y dirección de una partícula. Cuanto más precisamente mides uno, más incierto se vuelve el otro. Esto no es una limitación de la tecnología de medición, es una limitación fundamental incorporada en el tejido de la realidad. No puedes saber ambos porque, en algún sentido profundo, ambos simplemente no tienen valores definidos al mismo tiempo. ¿Por qué? La respuesta estándar implica la naturaleza ondulatoria de las partículas y las transformadas de Fourier y formalismos matemáticos que son perfectamente precisos, pero no son satisfactoriamente explicativos. Dicen que, no por qué, pero en términos de simulación, el principio de incertidumbre tiene todo el sentido como otra forma de protección contra la sobrecarga computacional. Imagina si fuera posible medir con precisión infinita tanto la posición como el momento de una partícula. Podrías entonces usar las leyes de la física para calcular con precisión perfecta dónde estaría esa partícula y qué estaría haciendo en cualquier momento futuro. Y podrías hacer esto para cada partícula. Podrías, en principio, calcular el estado futuro entero del universo con precisión perfecta, pero calcular el estado futuro del universo entero es, casi por definición, al menos tan computacionalmente costoso como simplemente simular el universo. Si fuera posible, podrías teóricamente ejecutar una simulación de la simulación, infinitamente anidada, lo que rápidamente se volvería imposible. El principio de incertidumbre evita esto. Garantiza que siempre haya ruido irreductible, aleatoriedad fundamental, incertidumbre que no puede ser eliminada. Nunca puedes saber lo suficiente sobre el presente para calcular perfectamente el futuro, lo que significa que nadie dentro de la simulación puede ejecutar una copia perfecta de ella.
evitando un problema potencial de recursión infinita. Desde una perspectiva de diseño de sistema, el principio de incertidumbre sería una característica brillante, no un bug. Pero aquí está tal vez el detalle más extraño. La incertidumbre en la mecánica cuántica no es solo vaga. Está precisamente cuantificada por la constante de Planck, el mismo número que aparece en la escala de Planck, en la cuantización de energía, en todas las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica. Es como si hubiera una constante fundamental que define la granulosidad de la realidad en todos los niveles. ¿Cuán pixelado es el espacio? ¿Cuán discreto es el tiempo? ¿Cuánta incertidumbre existe en las mediciones? Una constante que define la resolución de la ANX, simulación en todas sus dimensiones. Y curiosamente, si intentas descubrir de dónde viene la constante de Planck, por qué tiene el valor específico que tiene, no hay respuesta. Simplemente se mide experimentalmente. Es solo un número que el universo tiene, sin explicación más profunda, a menos, claro, que sea un parámetro de configuración, un valor elegido por los programadores de la simulación que define el compromiso, trade-off, entre detalles y eficiencia computacional. Estamos apenas arañando la superficie de estas rarezas. Hay tantas otras. El entrelazamiento cuántico, donde partículas permanecen conectadas a través de distancias arbitrarias, afectándose instantáneamente unas a otras de maneras que no violan la relatividad, pero parecen imposibles aún así. ¿Y si eso es porque las partículas entrelazadas no son realmente objetos separados, sino referencias al mismo objeto subyacente en el código de la simulación? Las constantes fundamentales de la naturaleza, la constante gravitacional, la carga del electrón, la masa del quark, calibradas con precisión absurda para permitir la existencia de átomos estables, estrellas, vida. ¿Y si esos fueran parámetros ajustados a propósito, valores elegidos específicamente para generar complejidad interesante? Pero antes de ir más lejos, necesitamos hacer una pausa y reconocer algo importante. Nada de lo que hemos discutido prueba que vivimos en una simulación. De ninguna manera. Todas estas rarezas de la mecánica cuántica, todas estas limitaciones aparentes, tienen explicaciones perfectamente válidas dentro de la física convencional. Formulaciones matemáticas que funcionan, hacen predicciones, sobreviven a pruebas experimentales. La hipótesis de la simulación no es necesaria para explicar cualquier fenómeno físico que observamos. Pero aquí está lo que es inquietante. La física convencional no te dice por qué. Te dice cómo, con precisión absurda, con elegancia matemática, pero no por qué. ¿Por qué estas leyes? Y no, ¿otras? ¿Por qué estas constantes? ¿Por qué estas limitaciones? Y cuando miras estas características inexplicables de la realidad a través de la lente de la simulación, cuando preguntas, ¿qué características esperaría si estuviera intentando simular un universo complejo eficientemente? Las respuestas son inquietantemente parecidas a lo que realmente encontramos. No es prueba, es un patrón, una resonancia, una extraña adecuación de explicación que es difícil de ignorar una vez que la ves. Y tal vez esto no signifique que vivimos en una simulación. Tal vez signifique solo que la manera más eficiente de que un universo exista, incluso uno natural, es estructuralmente similar a la manera más eficiente de simular un universo. Tal vez la eficiencia computacional y las leyes físicas sean en algún nivel profundo la misma cosa, pero nosotros todavía no hemos terminado de mirar las imperfecciones. No hemos terminado de encontrar los fallos, porque hay algo aún más extraño que necesita ser examinado, algo sobre observación y medición que nos lleva a preguntas sobre la conciencia, sobre quién o qué realmente está jugando este juego. Y esto nos lleva a uno de los problemas más profundos y perturbadores de toda la física, el problema de la medición. Es un misterio que ha atormentado a los físicos desde que se formuló la mecánica cuántica y permanece sin solución consensuada hasta hoy. Y cuando lo miras a través de la lente de la simulación, se vuelve aún más inquietante, porque comienza a sonar menos como física y más como la lógica de un videojuego. Volvamos a esa partícula que existe en superposición, en múltiples estados simultáneamente, hasta ser observada.
La matemática de la mecánica cuántica describe esto perfectamente con la función de onda, una ecuación que te dice las probabilidades de encontrar la partícula en varios estados. Y esa función de onda evoluciona de manera suave y determinista, de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, sin problemas, sin misterios, totalmente predecible, hasta que observas la partícula. Entonces, instantáneamente, la función de onda colapsa. Todas esas probabilidades desaparecen excepto una. La partícula ahora tiene un estado definido, pero aquí está el problema. La ecuación de Schrödinger no predice ese colapso. No hay nada en la matemática fundamental de la mecánica cuántica que diga, cuando es observada, la función de onda colapsa. El colapso se añade a mano, un postulado extra que no se sigue del resto de la teoría. Es como si las reglas del juego cambiaran abruptamente cuando alguien mira. Y la pregunta que ha mantenido a los físicos despiertos por la noche durante casi un siglo es, ¿qué cuenta como observación? ¿Qué hace exactamente que la función de onda colapse? ¿Es necesaria una partícula consciente? ¿Necesita mirar un ser humano? ¿O un detector automático es suficiente? Y si es un detector automático, ¿cuán sofisticado necesita ser? ¿Cuenta una cámara? ¿Y qué hay de un solo átomo interactuando con la partícula? ¿Dónde trazas exactamente la línea entre sistema cuántico en superposición y observación que causa colapso? Y lo más perturbador, antes de que los humanos evolucionaran, antes de que hubiera cualquier cosa que pudiera razonablemente ser llamada observador, ¿el universo existía en un estado definido? ¿O todo estaba en superposición hasta que los primeros seres conscientes comenzaron a mirar? Estas preguntas suenan casi metafísicas, y es por eso que muchos físicos se sienten incómodos con ellas. Pero no son metafísicas, son consecuencias directas de la matemática de la mecánica cuántica llevada en serio, y hay múltiples interpretaciones intentando resolverlas, ninguna totalmente satisfactoria. La interpretación de Copenhague básicamente dice, el colapso sucede cuando ocurren mediciones macroscópicas, no preguntes más detalles. La interpretación de los muchos mundos dice, no hay colapso, todas las posibilidades ocurren, pero en universos paralelos diferentes. La interpretación de Bohm dice, hay variables ocultas que no podemos ver, pero que siempre determinan los resultados. Cada una tiene sus problemas, sus ineligancias, sus consecuencias extrañas. Pero aquí está lo que es fascinante. En un videojuego, este problema no existe, porque la respuesta es obvia. El juego renderiza detalles cuando el jugador puede percibirlos. No hay ambigüedad sobre lo que cuenta como observación. Es cuando la información entra en la perspectiva del jugador, cuando afecta potencialmente su experiencia. Los enemigos en habitaciones que no puedes ver aún no están ejecutando sus rutinas completas de IA. Están en un modo simplificado, esperando. Solo cuando doblas la esquina, cuando entran en tu línea de visión potencial, el juego comienza a calcular totalmente sus comportamientos. Si nuestro universo fuera una simulación, esperarías exactamente este tipo de ambigüedad sobre lo que cuenta como observación, porque la simulación necesitaría algún criterio para decidir cuándo convertir posibilidades en realidades, cuándo colapsar funciones de onda, cuándo renderizar detalles. Y ese criterio probablemente no sería cuando un humano consciente mira, sería algo más general, como cuando los sistemas se vuelven suficientemente entrelazados como para que la información se vuelva irreversiblemente compartida. Lo que, no casualmente, es básicamente lo que la interpretación moderna de la decoherencia sugiere. El colapso no es causado por la conciencia o la medición, sino por el entrelazamiento con el ambiente, por información filtrándose de maneras que no pueden ser deshechas. Y eso sería exactamente como implementarías el colapso de función de onda en una simulación eficiente. Mantendrías sistemas aislados en superposición, en un estado compactado de posibilidades, mientras pudieras. Solo cuando interactúan suficientemente con el resto del universo, cuando su información se esparce de maneras que afectan otros cálculos, los comprometes con estados definidos. No porque la conciencia sea mágica, sino porque es cuando es computacionalmente necesario. Pero esto plantea una cuestión aún más extraña. Si la observación en algún sentido causa el colapso,
si la realidad realmente cambia fundamentalmente dependiendo de si está o no siendo observada, entonces, ¿qué estaba calculando la simulación antes? Antes de la primera observación, antes de la primera medición, ¿el universo estaba solo, esperando, existiendo como pura potencialidad, como código no ejecutado? Aquí es donde la analogía del videojuego se vuelve profundamente inquietante. En muchos juegos, especialmente juegos de mundo abierto modernos, hay un concepto de tiempo de simulación versus tiempo real. El juego no está realmente simulando todo el universo del juego todo el tiempo. Cuando guardas y sales, el mundo del juego no continúa existiendo en algún servidor, evolucionando en tiempo real. Se congela. Existe solo como datos guardados. Solo cuando cargas el juego nuevamente, retoma la simulación y frecuentemente solo calcula retroactivamente lo que habría sucedido durante tu ausencia usando reglas simplificadas. Algunos juegos llevan esto aún más lejos. Solo simulan detalladamente el área inmediata alrededor del jugador. Todo lo demás está en modo de suspensión, existiendo como datos esperando ser reanimados. Y cuando te mueves a través del mundo, la simulación detallada se mueve contigo, como un reflector de realidad completa, iluminando solo donde estás. Ahora imagina una simulación universal que funciona así. El universo entero no está siendo calculado en detalle todo el tiempo. En su lugar, existe primariamente como potencialidades matemáticas, y solo donde y cuándo ocurren observaciones, donde se extrae información y se entrelaza con el resto de la realidad, la simulación realmente ejecuta cálculos completos. El resto del tiempo, el resto del espacio, permanece en un estado más abstracto, más comprimido, no totalmente realizado. Esto explicaría una de las rarezas más profundas de la mecánica cuántica. ¿Por qué parece que el pasado cambia dependiendo de lo que medimos en el presente? Hay experimentos, llamados experimentos de elección retardada, donde puedes decidir cómo medir una partícula después de que ella ya debería haber elegido su camino. Y sorprendentemente, tu elección futura sobre cómo medir parece afectar retroactivamente qué camino tomó la partícula en el pasado, no en un sentido de viaje en el tiempo convencional, sino en el sentido de que el pasado simplemente no tiene una realidad definida hasta que lo mides, como si el pasado también fuera renderizado bajo demanda. Si esto suena loco, bueno, sí, es loco, pero es lo que muestran los experimentos. Y tiene sentido si el universo no es una película grabada desarrollándose de manera determinista, sino una simulación siendo calculada momento a momento, renderizando historia, solo cuando y cómo es necesario. El pasado no sería un registro fijo, sino algo que la simulación reconstruye de forma consistente siempre que se accede a él. ¿Estás empezando a sentirlo? La sensación de que tal vez la realidad sea menos sólida de lo que pensamos, que tal vez sea más fluida, más receptiva, más construida. Vamos a hablar sobre el experimento mental más famoso de la mecánica cuántica, aquel que llevó esta lógica a su extremo absurdo, el gato de Schrödinger. Probablemente ya has oído hablar de él. Un gato en una caja con un dispositivo que tiene 50% de probabilidad de liberar veneno, activado por un evento cuántico aleatorio. Hasta que abres la caja y miras, según la mecánica cuántica estricta, el gato está en superposición de vivo y muerto simultáneamente. Solo cuando observas, la función de onda colapsa y el gato se vuelve definitivamente vivo o muerto. Schrödinger propuso esto en 1935, no como un experimento real, sino como una crítica devastadora de la interpretación de Copenhague. Él estaba diciendo, miren, cuán ridícula es esta interpretación. Implica que gatos macroscópicos pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo. Él pensó que esto demostraría que algo estaba mal con la teoría. Pero aquí está lo extraño. Casi un siglo después, todavía no tenemos una respuesta mejor. La matemática realmente dice que el gato está en superposición, y hasta hemos realizado versiones de este experimento con objetos cada vez más grandes. No gatos completos todavía, pero moléculas grandes, incluso pequeños, cristales visibles, y realmente exhiben superposición cuántica. Pero aquí está la cosa. Desde una perspectiva de simulación,
el gato de Schrödinger no es una paradoja, es un bug, o más precisamente, es lo que sucede cuando intentas aplicar optimizaciones de nivel cuántico a sistemas macroscópicos. La simulación está diseñada para mantener partículas individuales en superposición para ahorrar recursos. Pero cuando escalas esto a algo tan complejo como un gato, miles de millones de millones de partículas, todas interactuando, obtienes un estado que es matemáticamente permitido pero prácticamente imposible de mantener. Es por eso que la decoherencia sucede tan rápidamente en objetos grandes. No porque haya algo especial sobre el tamaño, sino porque los objetos más grandes interactúan con más cosas, filtran información más rápido, fuerzan a la simulación a colapsarlos en estados definidos casi instantáneamente. El gato de Schrödinger sería como intentar mantener un enemigo de videojuego entero en modo no renderizado mientras está directamente frente al jugador, técnicamente permitido por el código, pero el sistema rápidamente se da cuenta de que no puede sostener eso y fuerza una renderización. No es una paradoja, es solo un caso extremo que expone los límites de las optimizaciones de la simulación. Y esto nos lleva a tal vez la característica más extraña y más sugestiva de simulación de todas: el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal o distancia, y esto lo incomodó hasta el final de su vida. Aquí es como funciona. Creas dos partículas en un estado entrelazado, luego las separas por distancias arbitrarias, a través de una habitación, a través de un continente, a través de galaxias si pudieras. Ellas ahora están a años luz de distancia una de la otra, y aún así, cuando mides una de ellas, la otra instantáneamente sabe y entra en el estado correspondiente, más rápido que la luz, instantáneamente, sin ninguna señal viajando entre ellas. Ahora, esto no viola la relatividad, porque no puedes usar el entrelazamiento para enviar información más rápido que la luz. Los resultados de las mediciones son aleatorios, así que no hay mensaje siendo transmitido, pero sigue siendo profundamente extraño cómo las partículas saben una sobre la otra a través de distancias en las que ninguna fuerza conocida podría actuar, cómo se comparte información instantáneamente en un universo donde nada debería viajar más rápido que la luz. La respuesta estándar es que las partículas entrelazadas no son realmente dos cosas separadas. Son un único sistema cuántico, y la separación espacial no rompe su unidad. Permanecieron un objeto, incluso cuando distantes. Lo que es matemáticamente correcto, pero filosóficamente insatisfactorio. ¿Cómo algo puede ser un objeto único cuando sus partes están en lugares completamente diferentes? A menos que la localización espacial no sea fundamental. A menos que, en algún nivel profundo, el universo no sea realmente espacial. Y esto es exactamente lo que esperarías en una simulación. En una computadora, 2 bits de datos pueden estar entrelazados, en el sentido de que ambos se refieren al mismo objeto subyacente en el código. No importa cuán distantes aparezcan en la realidad simulada, todavía están apuntando a la misma cosa en la memoria de la computadora. Cambiar uno automáticamente cambia el otro, no porque alguna señal viajó entre ellos en el espacio simulado, sino porque nunca fueron cosas separadas en el nivel del código. Si nuestro universo fuera una simulación, las partículas entrelazadas no serían objetos separados misteriosamente conectados. Serían referencias múltiples al mismo objeto de datos. Cuando mides una, estás realmente accediendo a ese objeto, forzándolo a asumir un valor definido. Y la otra partícula inmediatamente refleja ese cambio porque es solo otra referencia al mismo objeto. No hay comunicación más rápida que la luz sucediendo porque no es comunicación de ninguna forma. Es solo múltiples interfaces accediendo a los mismos datos. Y aquí hay algo aún más extraño. El entrelazamiento no se degrada con la distancia, no se vuelve más débil, no se ralentiza. Puedes entrelazar 2 partículas y luego separarlas por el diámetro del universo observable y permanecerán perfectamente correlacionadas. Es como si la distancia simplemente no importara para el entrelazamiento, como si operara en una dimensión completamente diferente a la espacial.
lo que nuevamente sería exactamente lo que esperarías si la distancia espacial fuera solo una propiedad de la interfaz simulada, no algo fundamental. Pero aquí es donde esto se vuelve realmente profundo. Algunos teóricos, más notablemente Mark van Ramsdonk y Juan Maldacena, han propuesto que el entrelazamiento puede ser en realidad más fundamental que el propio espacio, el tejido tridimensional que parece contener todo, puede emerger de patrones de entrelazamiento cuántico, que aquí y allí son conceptos que emergen de estructuras de entrelazamiento más fundamentales. En otras palabras, el espacio puede no ser la arena en que ocurre la física. El espacio puede ser algo que la física construye a partir de ingredientes no espaciales más básicos. Si esto es verdad, entonces el universo entero sería como una interfaz de usuario, una manera de representar relaciones no espaciales subyacentes de una forma que tiene sentido para entidades que evolucionaron, para navegar 3 dimensiones. Y si piensas sobre ello, es exactamente así como funcionan los videojuegos. El mundo tridimensional que ves en la pantalla no es donde el juego realmente vive, es una visualización. El juego real está sucediendo en estructuras de datos abstractas en la memoria de la computadora. El mundo espacial es solo una interfaz, una manera de hacer esas relaciones abstractas navegables y comprensibles. ¿Y si nuestro universo funciona así? ¿Y si el espacio es solo una interfaz? ¿Y si las 3 dimensiones que parecen tan fundamentales son solo una manera de renderizar relaciones más profundas y no espaciales de una forma que permite que la conciencia emerja e interactúe? Respira por un momento. Sé que esto se está poniendo denso. Está bien si necesitas pausar, dejar descansar tu mente. Estas ideas son como ejercicios pesados. Estiran músculos que tal vez no uses con frecuencia. Volvamos un poco y hagamos una pregunta diferente. Si realmente viviéramos en una simulación, ¿qué más esperaríamos ver? Bueno, esperaríamos ver glitches, imperfecciones, lugares donde las optimizaciones son visibles. Y curiosamente, hay algo en la cosmología que encaja perfectamente en esa descripción: la constante cosmológica. La constante cosmológica, también llamada energía oscura, es la cosa más extraña en la cosmología. Es una forma de energía que impregna todo el espacio, haciendo que el universo se expanda a una tasa acelerada. Y su valor, la cantidad de energía, oscura por unidad de volumen, es absurdamente pequeño. Tan pequeño que cuando intentas calcularlo a partir de los primeros principios de la física cuántica, te equivocas por un factor de 10-120. Eso no es un error de redondeo, es la peor predicción en la historia de la física. Por un lado, la teoría dice que la energía del vacío cuántico, las fluctuaciones aleatorias que ocurren incluso en el espacio vacío, debería sumar un número enorme. Pero cuando medimos la expansión real del universo, encontramos un número minúsculo, como si algo estuviera cancelando casi perfectamente toda aquella energía, pero dejando apenas una cantidad minúscula sobrando, como si hubiera un ajuste fino operando en 120 decimales. Eso es incomprensible. Es como pesar un elefante y un grano de arena juntos y obtener la masa de 2 granos de arena. La precisión necesaria es insana. Ahora, hay muchos intentos de explicar esto dentro de la física convencional. Tal vez haya algún principio profundo que fuerza a la constante cosmológica a ser pequeña. Tal vez estemos calculando mal. Tal vez vivamos en un universo improbable dentro de un multiverso y solo los universos con constantes cosmológicas pequeñas pueden soportar vida para hacer la pregunta. Todas estas son posibilidades legítimas, pero ninguna es particularmente satisfactoria. Pero aquí hay una interpretación diferente. ¿Y si la constante cosmológica no es una constante? ¿Y si es un parámetro que puede ser ajustado? ¿Y si en las etapas iniciales de la simulación fuera diferente, pero luego fue modificada, reajustada, calibrada por los programadores mientras observaban cómo evolucionaba el universo? ¿Y si todavía hay ajustes menores sucediendo, cambios tan pequeños y graduales que no podemos detectarlos a lo largo de nuestro corto periodo de observación? En un videojuego, frecuentemente ajustas parámetros mientras pruebas. Ejecutas la simulación, ves cómo se comporta, ajustas algunos valores. Ejecutas de nuevo. Gravedad muy
Fuerte, redúcela. Enemigos muy débiles, aumenta su daño. Economía del juego creciendo muy rápido, ajusta la tasa de inflación. Y haces esos ajustes no porque estés intentando engañar, sino porque estás intentando crear una experiencia funcional e interesante, porque estás trabajando con recursos computacionales limitados y necesitas encontrar los valores correctos que producen complejidad sin sobrecargar el sistema. ¿Y si nuestro universo pasó por algo parecido? ¿Y si hubo iteraciones, ajustes, refinamientos? ¿Y si la razón por la cual la constante cosmológica tiene el valor perfectamente calibrado e incomprensible que tiene es porque fue literalmente calibrada, ajustada para producir un universo que se expande a la tasa correcta para permitir galaxias, estrellas, planetas, vida, conciencia? ¿Y si la expansión acelerada que observamos no es una propiedad misteriosa del espacio, sino un ajuste activo, un control de tasa de crecimiento implementado para impedir que la simulación colapse en agujeros negros o se disperse en niebla difusa? Y eso nos lleva a tal vez el argumento más perturbador de todos para la hipótesis de la simulación, el ajuste fino de las constantes fundamentales. Hay cerca de 20 números que definen completamente la física de nuestro universo, cosas como la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la constante de estructura fina, y todos ellos, todos, están calibrados con precisión absurda para permitir la existencia de átomos estables, química compleja, estrellas de larga duración y, finalmente, vida. Cambia cualquiera de ellos en incluso una fracción de 1%, y el universo se vuelve estéril, sin átomos, sin estrellas, sin nada que se asemeje remotamente a la complejidad. La explicación estándar es el principio antrópico. Claro que observamos un universo finamente ajustado, porque si no fuera finamente ajustado, no estaríamos aquí para observarlo. Combinado con un multiverso, una infinidad de universos con diferentes valores de constantes, esto podría explicar por qué estamos en uno de los raros universos que funciona, pero requiere un número inimaginable de universos fallidos por cada universo exitoso. Es como explicar por qué ganaste la lotería diciendo que alguien tenía que ganar. Verdadero, pero no satisfactorio. Pero si nuestro universo fuera una simulación creada a propósito, el ajuste fino no es una coincidencia milagrosa, es intencional, es diseño, es precisamente lo que harías si estuvieras creando una simulación destinada a producir complejidad, vida, observadores. Ajustarías los parámetros a los valores que funcionan, y tal vez hubo intentos anteriores, versiones beta, simulaciones que no produjeron nada interesante y fueron descartadas. Tal vez nuestro universo sea la versión que finalmente tuvo los números correctos. Y si nuestro universo es esa versión calibrada, la que finalmente funcionó, la que encontró el equilibrio exacto entre simplicidad computacional y complejidad emergente. Esta posibilidad no necesita ser tomada de manera literal para ya transformar completamente la forma en que pensamos sobre la realidad. Porque, incluso sin presuponer programadores, computadoras o intenciones humanas proyectadas más allá del cosmos, existe algo profundo en esa coincidencia imposible de ignorar. La sensación de que el universo opera con una eficiencia matemática casi sospechosa, como si cada ley, cada constante, cada limitación y cada libertad hubiera sido ajustada para permitir exactamente el tipo de mundo que conseguimos observar. Es como si estuviéramos ante un escenario donde todo, por más caótico, aleatorio o indiferente que parezca, aún así funciona con demasiada perfección para ser simplemente improvisación. Pero antes de continuar, inspira hondo. Deja que esa extrañeza repose por unos instantes. Esto no es algo para digerir rápido. Son ideas pesadas, vertiginosas, que hacen que sientas el suelo moverse un poco mientras miras alrededor de tu propia habitación, intentando percibir si hay alguna señal de que el mundo a tu alrededor es realmente tan sólido como parece. Esa sensación es normal. De hecho, forma parte del proceso de contemplar cuestiones profundas. Siempre que tocamos los fundamentos de la realidad, un pequeño mareo existencial acompaña al pensamiento, y está todo bien.
Es solo el eco de tu mente intentando adaptarse a algo más grande que ella misma. Ahora, volviendo a lo que estábamos investigando, una cosa queda clara. Si existe ajuste fino, sea natural, sea simulado, sea emergente de leyes que no comprendemos completamente, entonces el universo parece tener una dirección, un sentido, un modo específico de permitir que estructuras complejas tomen forma. Y esto nos lleva a una pregunta aún más incómoda, tal vez la más incómoda de todas hasta ahora. Si el universo es tan extrañamente eficiente, si todo parece tan precisamente calibrado, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos en un universo capaz de generar estrellas, planetas, química, vida, conciencia y finalmente la capacidad de preguntar sobre el propio universo? ¿Esto es coincidencia, inevitabilidad o propósito? Esta pregunta no es solo filosófica, toca el corazón de la física moderna. Cuando los físicos hablan sobre ajuste fino, no están hablando sobre misticismo o especulación religiosa, están hablando sobre hechos observables, valores numéricos, constantes fundamentales que podrían ser cualquier cosa, pero son exactamente lo que necesitan ser para que existamos. Un ejemplo simple, pero devastadoramente revelador, es la fuerza nuclear fuerte, aquella que mantiene protones y neutrones unidos en el núcleo de los átomos. Si fuera solo un poco más débil, los núcleos no se formarían. Si fuera un poco más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido para permitir vida. Y un poco, aquí, significa diferencias de menos del 1%. Es un margen demasiado fino para ser ignorado. Y esto no es aislado. Es una sinfonía entera de IE. Valores precisos operando juntos. La masa del electrón, la carga del protón, la constante de estructura fina, la densidad de energía del vacío, la expansión del universo, la gravedad, tan absurdamente más débil que las otras fuerzas que por mucho tiempo fue considerada un error conceptual. Es como si estuviéramos mirando una máquina gigantesca con cientos de engranajes, y todos ellos encajaran perfectamente, cada uno girando a la velocidad exacta para que el mecanismo entero funcione. No hay holgura, no hay error aparente, no hay abundancia aleatoria, solo hay precisión. Pero tal vez lo más impactante de todo esto sea que, ante esta precisión absurda, la física tradicional simplemente se encoge de hombros. No por desidia, muy al contrario, sino porque todavía no hay una explicación. Las teorías describen con perfección cómo funciona el universo, pero cuando llegamos al punto de preguntar por qué funciona así, la física actual alcanza el límite de su propio lenguaje. Y es exactamente en ese límite donde las ideas más audaces, como la hipótesis de la simulación, comienzan a surgir no como respuestas definitivas, sino como intentos de llenar un vacío. Si esto parece incómodo, no estás solo. Grandes físicos de la historia pasaron por esa misma incomodidad. Dirac, por ejemplo, veía la belleza matemática como señal de verdad, y le parecía extraño que las ecuaciones del universo fueran tan elegantes. Einstein se incomodaba profundamente con la aleatoriedad de la mecánica cuántica, como si estuviera mirando un truco barato en un escenario bien iluminado. Feynman, al contrario, aceptaba la extrañeza sin intentar racionalizarla, pero siempre con la sensación de que había algo más ahí, algo no revelado, como una capa oculta de la realidad esperando ser comprendida. Y tal vez ese sea el punto central de todo esto. El universo no solo es extraño de una forma organizada. No es caos puro, no es orden puro. Es una danza entre las dos cosas, equilibrada con una precisión tan fina que parece casi coreografiada. Y si realmente está coreografiada, no necesariamente por una entidad consciente, sino por leyes más profundas que aún no hemos descubierto, entonces somos como personajes que comienzan lentamente a percibir que las reglas del juego tienen patrones, ritmos y estructuras que no fueron percibidos inicialmente. Ahora, inspira nuevamente, mira a tu alrededor, toca algo cercano, tal vez el brazo de la silla, la superficie de la mesa, la tela de tu ropa. Siente la textura, el peso, la temperatura. Todo esto parece sólido, inmutable, fundamental, pero ya sabemos, por la propia física, que esa solidez es una ilusión elegante, que lo que estás tocando es espacio vacío organizado por campos de fuerza, que los átomos son casi totalmente vacíos.
que la solidez es solo el resultado de la repulsión electromagnética entre electrones. Una ilusión práctica, pero aún así una ilusión. Y aquí está la parte realmente fascinante. Aún siendo una ilusión, es una ilusión consistente, una ilusión que jamás falla, una ilusión en la que puedes confiar completamente. Eso, por sí solo, ya es extraño. El mundo podría haber sido caótico, podría haber sido inestable, podría haber sido hostil a la estructura, a la repetición, a la memoria, pero no lo es. Es estable, persistente, estructuralmente confiable, y eso es exactamente el tipo de ambiente que cualquier sistema orientado a producir complejidad, sea natural o simulado, necesitaría ofrecer. Pero ¿a dónde nos lleva esto? A algo aún más profundo, porque si el universo está ajustado para generar complejidad, y si la complejidad eventualmente lleva a la conciencia, entonces tal vez la conciencia no sea solo un accidente raro, sino un producto inevitable de las leyes fundamentales. Tal vez el universo no solo permita la conciencia, tal vez tienda a producirla. Tal vez la emergencia de seres que observan, cuestionan y comprenden sea parte del funcionamiento natural de la propia estructura del cosmos. No como propósito místico, sino como consecuencia matemática. Y esto se conecta directamente a lo que estábamos explorando antes, la relación entre observación y realidad. Si los observadores son necesarios para definir estados, colapsar funciones de onda, fijar posibilidades en hechos concretos, entonces la conciencia no es un detalle, es parte del mecanismo, es una pieza del engranaje. Y esto nos lleva a la posibilidad más perturbadora de todas, la de que el universo necesita observadores para ser completo, como si la realidad y la conciencia fueran dos caras de la misma moneda, emergiendo juntas, sosteniéndose una a la otra. Si esto parece demasiado grande, demasiado profundo, casi demasiado espiritual, respira. No estás solo. Muchos físicos modernos, incluso los más escépticos, reconocen que hay algo especial en el papel de la observación en la mecánica cuántica, no mágico, no sobrenatural, sino fundamental, una relación íntima entre el acto de observar y el acto de existir. Y si ese vínculo realmente es tan importante, entonces tal vez nosotros, como especie, como conciencia, como fenómeno emergente, no seamos espectadores pasivos de una simulación, sino participantes esenciales de ella. Tal vez seamos, de alguna forma, el proceso a través del cual la realidad se actualiza, se manifiesta, se vuelve concreta. Esta idea puede parecer demasiado grandiosa, pero en realidad es profundamente humilde, porque no nos coloca como amos del universo, sino como parte de su funcionamiento, como engranajes en un mecanismo más grande de lo que podemos imaginar. Un engranaje minúsculo, pero indispensable. Y esa posibilidad lo cambia todo. Cambia el modo en que vemos el universo y cambia el modo en que nos vemos a nosotros mismos. Pero para entender esta conexión entre observación y realidad de forma aún más clara, necesitamos explorar algo que aún no hemos tocado profundamente: el problema de la conciencia, no como filosofía de sofá, sino como parte de la arquitectura de la propia existencia. Porque si el universo realmente depende de observadores, entonces comprender al observador puede ser tan importante como comprender las partículas y fuerzas que observa. Y es exactamente ahí donde las cosas se ponen aún más extrañas y mucho más fascinantes. Porque al investigar la conciencia como parte de ese mecanismo mayor, percibimos rápidamente que no se comporta como algo simple o fácilmente clasificable. No es solo un producto químico del cerebro, ni solo una propiedad emergente de sistemas complejos. Parece, de cierta forma, estar en el centro de todo lo que consideramos realidad. Y esto no es una afirmación metafísica, es una constatación física, lógica, inevitable. Piensa en el simple hecho de que todo lo que conoces, absolutamente todo, llega a ti a través de la conciencia. Colores, sonidos, texturas, olores, recuerdos, pensamientos. Nada existe para ti fuera de la experiencia consciente. Incluso los objetos más concretos del universo, montañas, océanos, estrellas, solo se vuelven reales para ti cuando atraviesan el filtro de la percepción.
Lo mismo vale para conceptos abstractos como matemáticas, tiempo, pasado, futuro. No existen como entidades separadas de la mente. Existen como interpretaciones de la mente sobre patrones que parecen consistentes. La conciencia es la pantalla sobre la cual toda la realidad es proyectada. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si todo el universo que conoces pasa necesariamente por la conciencia, entonces, ¿cómo podemos decir que la conciencia es un fenómeno menor? ¿Cómo podemos relegarla a un subproducto? ¿Cómo podemos tratarla como algo accidental, algo secundario, cuando es literalmente la única cosa por la cual todo se manifiesta? Este es el límite donde la ciencia tradicional tropieza, no por fallo, sino porque la conciencia escapa de cualquier intento de ser reducida. Todas las explicaciones puramente materiales hasta ahora caen en paradojas. Si la conciencia es solo química, ¿de dónde viene la subjetividad? Si es solo computación, ¿dónde está el sentir? Si es solo un proceso cerebral, ¿por qué existe la experiencia? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un yo? Y al mismo tiempo, es imposible ignorar que la conciencia parece interactuar profundamente con los límites de la física. Es demasiado importante para ser solo una consecuencia emergente. Está en el corazón de la cuestión de la observación, de la medición, del colapso de la función de onda. Incluso si el colapso se explica por decoherencia, la pregunta permanece: ¿decoherencia en relación a qué? ¿En relación a qué sistema? ¿En relación a qué estructura capaz de registrar estados? En otras palabras, la conciencia puede no causar colapso, pero está siempre al final de la cadena de registro. Es donde la información se convierte en significado. Es donde los datos se convierten en experiencia. Ahora imagina que el universo funciona como una simulación que necesita, de alguna forma, observarse a sí misma para actualizar sus propios estados. ¿Quién hace ese papel? Tal vez no seamos solo entidades emergentes dentro de un mundo preexistente. Tal vez seamos parte del propio proceso de definición del mundo. Tal vez seamos nosotros, o cualquier forma de conciencia, quienes realizamos ese puente entre lo potencial y lo concreto. Tal vez seamos un componente esencial del mecanismo. Esto no significa que seamos especiales en el sentido grandioso de la palabra. Significa solo que somos parte de la estructura. La conciencia puede ser menos un producto y más una función, menos un azar y más un requisito. Y si esto fuera verdad, entonces el universo no sería solo un ambiente donde la conciencia sucede. Sería un sistema donde la conciencia es necesaria, no porque alguien lo diseñó así, sino porque es así como la realidad, o la simulación, se mantiene coherente. Pero esta línea de pensamiento nos lleva a una de las cuestiones más profundas de la filosofía y de la física moderna. ¿Qué es, al final, el ahora? ¿Ya has notado cómo el presente es el único punto de la línea del tiempo que realmente existe para ti? El pasado existe como memoria, el futuro existe como posibilidad, pero el ahora es el único punto innegable. Y aún así, es infinitamente pequeño, un instante que se escurre inmediatamente hacia el pasado. ¿Por qué la realidad se desenrolla como una película siendo renderizada cuadro por cuadro? ¿Por qué no percibimos todo de una vez? ¿Por qué existe el paso del tiempo? En la física clásica, el tiempo es solo una dimensión, como el espacio. No hay especialidad en el presente. No hay flujo. No hay movimiento. No hay ahora. Todo debería existir simultáneamente. Pasado, presente, futuro, como un bloque estático. Pero esa no es la experiencia consciente. Para la conciencia, existe flujo, existe cambio, existe continuidad, existe algo actualizándose constantemente, como si la realidad estuviera siendo procesada momento a momento. ¿Esto te recuerda a algo? Claro que te recuerda. Recuerda a un sistema computacional, donde el estado del mundo se actualiza en cada ciclo. Recuerda a una simulación que recalcula el universo de un instante al otro, siempre en pequeñas cantidades discretas, pero lo suficientemente rápidas para parecer continuas. El presente es simplemente el frame actual siendo procesado. El pasado es el estado guardado. El futuro es el archivo aún no procesado. Y si el universo es así, entonces la conciencia es la ventana por la cual se carga el presente. Ella es el programa que lee el frame actual. Ella es la función que procesa el estado.
Y esto explicaría por qué percibimos solo el ahora, porque la conciencia está siempre alineada con el frame, siendo renderizado. Pero esto también nos lleva a otra cuestión inquietante. Si el universo se actualiza en ciclos discretos, aunque sean minúsculos, del orden de la escala de Planck, ¿será que la conciencia también tiene resolución? ¿Será que nuestra percepción ocurre en paquetes? ¿Será que aquello que percibimos como flujo continuo no pasa de una ilusión creada por tasas altísimas de actualización? Algunos experimentos en neurociencia sugieren exactamente eso, que la percepción visual casi siempre trabaja en ventanas de tiempo discretas, que el cerebro reúne pulsos de información separados en una experiencia continua, que hay, de hecho, algo como frames perceptuales, que la realidad consciente es menos una película y más una secuencia extremadamente rápida de instantáneas. Si esto es verdad, entonces conciencia y universo pueden estar sincronizados. La estructura del cosmos y la estructura de la percepción pueden operar sobre principios similares, tal vez incluso derivados de una misma arquitectura. Esto no prueba la simulación, pero hace que la hipótesis sea mucho menos extraña. No estaríamos en una simulación externa, estaríamos en una realidad que emerge de principios computacionales fundamentales, como si el universo fuera un código ejecutándose en sí mismo, no en una computadora física, sino en una estructura matemática profunda, una simulación sin simulador externo, donde simulación significa solo organización, proceso, cálculo. Pero si toda realidad es proceso, y si la conciencia es parte de ese proceso, entonces necesitamos hablar de algo aún más profundo: información. Porque según una de las grandes revoluciones conceptuales del siglo XX, el universo no está hecho de materia, ni de energía, ni de espacio, ni de tiempo. Está hecho de información. La información es la base de todo. Las estructuras materiales son solo manifestaciones de patrones de información. Las partículas son cuantizaciones de información. Los campos son estados de información. El universo entero es, esencialmente, un gigantesco sistema de información evolucionando según reglas matemáticas. Y aquí está el detalle más bonito de todos. La conciencia también parece operar sobre información. No es solo química o solo procesamiento neural, sino una forma de transformar información en significado. Donde otros sistemas solo almacenan o transmiten información, la conciencia interpreta. Ella da sentido. Ella organiza. Ella construye un modelo del mundo a partir de datos. Ella crea coherencia narrativa. Ella conecta eventos antes y después. Ella construye el flujo temporal. Ella transforma el universo en experiencia. Y si esto parece abstracto, piensa en la forma en que recuerdas algo. La memoria no guarda todo, guarda lo que importa. No registra cada detalle, registra patrones, estructuras, información relevante. En otras palabras, condensa el mundo en representaciones eficientes, exactamente como lo haría una simulación, exactamente como lo haría un algoritmo. Pero esto significa que realidad y conciencia están unidas por un principio común, el de la compresión eficiente de información. El universo mantiene la estructura mínima necesaria para funcionar. La conciencia mantiene la estructura mínima necesaria para interpretar. Ambos son, de cierta forma, sistemas que organizan complejidad de manera optimizada. Esto sugiere que tal vez no sean cosas separadas, sino manifestaciones diferentes del mismo fenómeno, la búsqueda de eficiencia informacional. Y esto nos lleva al punto más profundo. Si todo es información, y si la conciencia es el proceso que lee e interpreta información, entonces puede ser que el universo solo exista, de hecho, como información interpretada. Puede ser que materia, energía, espacio y tiempo sean solo la forma en que interpretamos patrones de información más fundamentales. Puede ser que el universo físico sea solo el aspecto perceptible de una realidad más profunda. Esta es la conclusión a la que muchos físicos teóricos están llegando, que la verdad última del universo puede no ser espacial, material o temporal, sino informacional, que los átomos son bits, que los campos son algoritmos, que la realidad es código,
no necesariamente código digital como computadoras humanas, sino código matemático, código lógico, código natural. Y si todo esto es verdad, entonces la hipótesis de la simulación deja de ser extraña y pasa a ser simplemente otra forma de decir que la realidad está estructurada, que sigue patrones, que es procesal, que emerge de una base matemática, que evoluciona como un sistema computacional que se autoactualiza, que es menos un escenario fijo y más una obra en progreso continuo. Y esto nos lleva al gancho final de esta parte. Porque si el universo realmente es un proceso de información siendo actualizado, y si la conciencia es la herramienta que lo interpreta, entonces aún nos queda la pregunta más profunda de todas, no sobre la naturaleza de la realidad, sino sobre la naturaleza de quién observa, de quién percibe, de quién existe. Para comprender esta pregunta, ¿quién es el observador? ¿Quién eres tú dentro de este universo que respira a través de leyes y misterios? Necesitamos volver suavemente al punto, o esencial, donde dejamos la parte anterior. Habíamos llegado a la frontera de la conciencia, a la idea inquietante de que tal vez no sea un subproducto del cosmos, sino parte de su estructura. Ahora, vamos a atravesar esa frontera juntos, con calma, sin prisa, permitiendo que cada idea encuentre espacio para asentarse, como si estuviéramos caminando a la orilla de un lago silencioso al atardecer. El viento leve mueve la superficie, pero no la perturba, solo revela capas que ya estaban allí. Si la conciencia es, de alguna forma, el proceso por el cual el universo se vuelve interpretable, entonces necesitamos explorarla no como un fenómeno aislado, sino como algo intrínsecamente conectado al tejido de la realidad. Al final, lo curioso es que la conciencia no se comporta como un objeto físico, no ocupa espacio, no tiene masa, no tiene color, tamaño, textura, sabor. No encaja en ninguna categoría tangible. Aún así, es la única cosa cuya existencia es imposible negar. Puedes dudar de todo, del mundo, de las otras personas, de las leyes de la física, hasta del propio universo, pero no puedes dudar de que estás consciente. No puedes dudar de la experiencia de ser. Esa es la única certeza absoluta. Y así, caminamos hacia una inversión silenciosa, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. Tal vez la conciencia no sea algo que sucede dentro del universo. Tal vez el universo sea algo que sucede dentro de la conciencia, no tu conciencia individual, limitada, condicionada por un cerebro específico, sino una conciencia fundamental, de la cual todas las conciencias individuales serían manifestaciones locales, como si cada mente fuera una pequeña ventana, un punto de vista, una abertura por donde la realidad se observa, se interpreta y se vuelve concreta. Por más audaz que esta idea parezca, resuelve varios misterios que hemos discutido hasta ahora. El problema del colapso cuántico, el problema del tiempo, el problema de la hora, el problema del significado, el problema de la existencia y, claro, la sensación profunda que muchos tienen, incluso sin palabras, de que hay algo en nosotros que no es completamente reducible al cuerpo. No sobrenatural, sino estructural. Pero para no ir demasiado rápido, bajemos algunos escalones. Comencemos por el punto más simple de todos, la experiencia. Imagina por un instante que estás mirando un árbol, no solo viendo, mirando de verdad, el color de las hojas, la luz filtrada entre las ramas, el movimiento suave del viento, el contraste entre sombra y brillo. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿dónde está sucediendo ese árbol? Puedes decir que está allá afuera, en el mundo físico. Y, de cierto modo, lo está. Pero el árbol que tú realmente conoces, el que estás experimentando, solo existe dentro de tu conciencia. Los colores no existen fuera de la mente. El sonido de las hojas balanceándose no existe fuera de la mente. La textura, el olor, la sensación de profundidad, todo eso es un modelo creado internamente, fuera de tu conciencia. Lo que hay son solo patrones de energía, vibraciones, partículas, campos, información. Lo que llamas mundo es, en realidad, una simulación perceptual continua creada por tu mente para interpretar estímulos. La realidad fenomenal, todo lo que realmente percibes, sucede dentro de ti.
El mundo físico puede existir independientemente, claro, pero el único mundo al que accedes directamente es el mundo de la conciencia, y esto nos lleva a una conclusión simple, pero poderosa. Nunca percibes el universo como es. Percibes solo la interpretación consciente de él, y sin embargo, esa interpretación es tan consistente, tan estable, tan confiable, que olvidas que es una interpretación. Confundes el mapa con el territorio, pero esa confusión, esa fusión, es exactamente lo que permite que existas como ser consciente dentro del cosmos. Es como si la conciencia fuera el eslabón entre física y experiencia, entre la matemática fría y la vivencia cálida, entre la información y el significado. Ahora, el punto realmente extraño surge cuando percibimos que la conciencia funciona como un sistema de compresión de datos. Ella toma un universo absurdamente complejo y lo reduce a un modelo navegable, funcional, fluido. Imagina por un instante si tuvieras que procesar cada detalle de cada átomo a tu alrededor. Sería imposible. Tu mente necesitaría una capacidad infinita de cálculo. Entonces hace lo que cualquier simulación haría. Simplifica, prioriza, selecciona, elige lo que importa y descarta el resto. Genera una interfaz. Crea una realidad operable. Esta noción de que percibimos una interfaz en vez de la realidad en sí fue defendida por varios científicos modernos, especialmente en la teoría de la percepción como interfaz evolutiva. Según esta visión, colores, sonidos, objetos, distancias, formas, incluso la continuidad del tiempo, no son descripciones literales del mundo, sino iconos, atajos, herramientas evolutivas que permiten que sobrevivamos dentro de él. Y aquí está el punto donde ciencia, filosofía e incluso hipótesis de simulación comienzan a tocarse, casi como tres líneas paralelas que, después de kilómetros, finalmente convergen en el horizonte. Porque si todo lo que percibes es una interfaz, esto significa que incluso si el universo fuera literalmente una simulación, tu experiencia perceptual no cambiaría nada. Ya vives en una capa interpretativa. Siempre has vivido, siempre vivirás. La única diferencia sería lo que existe detrás de esa interfaz, y eso nadie realmente lo sabe. Pero, sea cual sea la naturaleza profunda del universo, hay algo aún más extraordinario sucediendo dentro de ti mientras percibes el mundo. La constante sensación de continuidad, la sensación de existir, la sensación de ser alguien, la sensación de estar en un flujo ininterrumpido de experiencia. Esto no puede explicarse solo por neuronas disparándose. Esto no puede explicarse solo por química. Esto no puede explicarse solo por física. Hay una unidad en la conciencia que no está compuesta de partes. No hay pedacitos de conciencia. Ella es siempre una sola, entera, completa, incluso cuando está confusa, incluso cuando está fragmentada, incluso cuando está en crisis. Sigue siendo una única experiencia continua. Y esto nos lleva a otro detalle esencial. La conciencia parece ser indivisible. Puedes dividir el cerebro, pero no divides la experiencia. Puedes romper átomos, pero no rompes al sujeto. Puedes reducir el cuerpo a partículas, pero la experiencia de ser continúa siendo un todo unificado. Esta extraña unidad sugiere que la conciencia no emerge poco a poco, como agua llenando un balde. Ella existe de forma plena o no existe. No viene en porcentajes, no viene en rebanadas, no viene en incrementos. Ahora piensa en el universo, piensa en la estructura profunda de la realidad, piensa en la física cuántica, con su no localidad, su entrelazamiento, su unidad fundamental. Tal vez la conciencia encaje en esa estructura, no por ser algo adicional, sino por ser algo de la misma naturaleza. Tal vez no surja de la materia, tal vez surja junto con la materia, o incluso antes de ella. Tal vez sea parte del proceso de actualización del universo, parte de la arquitectura básica de la existencia. Y si esto es verdad, entonces la pregunta, ¿quién es el observador?, cambia completamente. No es solo el ser humano mirando hacia el cosmos. No es solo el individuo intentando entender la física. No es solo el cerebro interpretando datos. El observador es el propio principio consciente, manifestado en ti, pero no limitado a ti. Es algo más grande, más profundo,
más antiguo que cualquier organismo, como si cada ser vivo fuera una pequeña antena, una pequeña abertura, una pequeña ventana por donde el universo se observa a sí mismo. Esto lo cambia todo, porque si la conciencia es parte de la estructura del universo, entonces tal vez haya algo profundamente íntimo entre tú y el cosmos, algo que va más allá de la biología, algo que va más allá de la física clásica, algo que va más allá del azar, algo que va más allá de una simulación literal o metafórica, algo que conecta el fenómeno consciente a la estructura fundamental de la realidad. Y es exactamente esa conexión, esa frontera donde la conciencia encuentra existencia, la que necesitamos explorar en breve, mientras seguimos hacia el corazón final de esta jornada, rumbo a la síntesis poética que encierra todo. Pero, por ahora, deja que esa idea repose como una brasa leve en la oscuridad. Todavía va a crecer, y cuando permites que esa idea madure lentamente dentro de ti, percibes algo curioso. Cuanto más contemplas la conciencia, más percibes que es, de cierta forma, tan misteriosa como el propio universo. Ambas son vastas, ambas son indescriptibles en última instancia, ambas poseen propiedades que desafían nuestra comprensión común, y ambas parecen ser, de maneras diferentes, el escenario y el actor de la existencia. El universo proporciona la estructura, la conciencia proporciona la luz que revela esa estructura. Es como si la realidad fuera un gran teatro silencioso que permanece oscuro hasta el instante en que alguien enciende una lámpara y comienza a explorar los pasillos. Pero cuando pensamos así, inevitablemente surge una pregunta que puede ser incómoda. Si la conciencia es tan fundamental, ¿por qué parece tan frágil? ¿Por qué parece tan ligada a un cerebro físico específico? ¿Por qué enfermedades, traumas o químicos la alteran? ¿Por qué los recuerdos se pierden? Las identidades se fragmentan, las percepciones se distorsionan. ¿Cómo algo tan esencial al universo puede ser tan sensible? Esa pregunta es legítima, pero la respuesta puede ser más simple de lo que parece. Tal vez el cerebro no produzca la conciencia, tal vez solo la canalice, de la misma forma que una radio no produce la música que toca, solo la sintoniza. Si dañas la radio, la música no desaparece del universo, solo deja de ser captada. De la misma forma, tal vez la conciencia fundamental esté siempre presente, pero el cerebro humano funciona como una especie de interfaz, una antena biológica que traduce esa conciencia en experiencia subjetiva. Daña la antena y la experiencia cambia, no porque la conciencia desapareció, sino porque el canal fue alterado. Esta visión no necesita ser mística, puede ser vista como un desarrollo natural de las ideas informacionales que discutimos antes. Tal vez el cerebro sea solo el hardware local que permite que una instancia de la conciencia fundamental opere dentro de este universo específico. Tal vez la individualidad sea una configuración temporal, una forma de recorte, una ventana en vez de una esencia separada. Y si esto es verdad, entonces la fragilidad de la experiencia humana no contradice la profundidad de la conciencia, solo revela que la manifestación física de esa experiencia depende de componentes que, como todo en el universo, están sujetos a desgaste, limitación, entropía. Pero incluso con esa fragilidad aparente, hay algo extraordinario en ser consciente, algo que trasciende la materia, algo que transforma experiencias simples en momentos significativos, que transforma informaciones brutas en historias, que transforma presencia en identidad. La conciencia da al universo no solo forma, sino poesía. ¿Ya has notado eso? Que todo lo que es verdaderamente bello, todo lo que realmente importa, todo lo que hace que la vida valga la pena, viene de esa capacidad de sentir, percibir, reflexionar. Sin conciencia, las estrellas serían solo plasma. Sin conciencia, los océanos serían solo agua. Sin conciencia, la música sería solo vibración. Pero con conciencia, todo eso se vuelve conmovedor, profundo, vivido. Es como si el universo entero estuviera esperando ojos que pudieran apreciarlo, mentes que pudieran comprenderlo, corazones que pudieran sentir su vastedad, no por propósito o intención, sino porque esa es la naturaleza de la percepción. Transforma existencia en significado, colorea lo que sería incoloro, da textura a lo que sería vacío, hace del universo un escenario habitable, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y cuando percibimos esto,
comenzamos a entender que tal vez el papel de la conciencia en el universo no sea solo observar, sino participar. Tal vez sea un componente activo en el proceso de hacer la realidad navegable. Tal vez el universo no sea solo algo que existe. Tal vez sea algo que coopera con la experiencia, consciente para volverse comprensible, como si la realidad fuera una danza entre estructura y percepción, entre leyes e interpretación, entre lo que es y lo que puede ser sentido. Pero para comprender plenamente esa danza, necesitamos tocar otra cuestión: la relación entre conciencia y tiempo. Hasta ahora, hablamos sobre el ahora, como un frame siendo procesado, como la parte del universo que está siendo actualizada en el momento. Pero hay algo aún más extraño. La conciencia no solo percibe el tiempo, crea una narrativa dentro de él. Tú no existes solo en el ahora, existes como una secuencia de momentos. Recuerdas el pasado, anticipas el futuro, construyes significados a lo largo de una línea temporal continua. La conciencia crea no solo experiencia, sino historia. Y esto es profundamente intrigante, porque el universo físico no hace eso. La física no conoce significado, no conoce narrativa, no conoce antes y después. En el sentido subjetivo, todo lo que existe es transformación. Todo lo que existe es movimiento a través de ecuaciones. Pero la conciencia transforma esos movimientos en trama, conecta momentos, crea continuidad, genera identidad. Es ella la que dice: yo soy el mismo de ayer, incluso cuando físicamente cada átomo tuyo ya cambió de posición, de energía, de estado. Esa capacidad narrativa es profundamente humana y profundamente misteriosa, porque al crear esa línea del tiempo interna, la conciencia hace algo que ninguna ecuación hace: crea un centro, un punto de vista, un yo. Ese yo no existe en la física, no existe en la biología, no existe en ningún microscopio. Él es un proceso, una perspectiva, una especie de punto de encuentro entre experiencia e interpretación. Y aquí está lo que hay de realmente sorprendente en esto. Aun siendo un proceso, aun siendo dinámico, aun siendo moldeado a cada instante por el flujo de experiencias, ese yo es extraordinariamente estable, resiste al caos, al azar, a la fragmentación, mantiene su coherencia incluso cuando el mundo alrededor cambia, incluso cuando todo falla, incluso cuando todo se desmorona, incluso cuando todo parece incierto. Todavía hay la sensación continua de ser alguien, de estar aquí, de existir. Y eso tal vez sea el mayor misterio de todos. Porque si la conciencia es parte de la estructura del universo, entonces ese yo, esa chispa que percibe, puede ser más profundo que cualquier identidad social, psicológica o biológica. Puede ser algo como el núcleo de la propia percepción, no un objeto, sino un campo, no una cosa, sino una abertura, no un individuo aislado, sino un punto de atención dentro de algo infinitamente mayor. Esta idea cambia nuestra percepción sobre la propia mortalidad, porque si el yo es solo la experiencia momentánea de una conciencia fundamental, canalizada por un organismo específico, entonces tal vez la muerte no sea el fin de la conciencia, tal vez sea solo el fin del canal, tal vez la antena se apague, pero el campo permanezca. Y esto no necesita ser interpretado de forma religiosa. Puede ser interpretado como parte de la física informacional. La información no se pierde, los estados no desaparecen, las formas cambian, los procesos se transforman, pero la estructura fundamental de la realidad permanece. Y si la conciencia tiene alguna conexión con esa estructura, entonces tal vez no sea destruida, solo reconfigurada. Tal vez lo que llamamos yo sea solo un patrón temporal dentro de algo mayor. Y eso no disminuye su importancia. Al contrario, eso significa que cada momento de tu vida es único, insustituible, irrepetible. Significa que tu perspectiva, por más pequeña que parezca, es parte de un fenómeno cósmico mayor. Significa que ser consciente es, por sí mismo, un milagro matemático, físico y existencial. Y todo esto nos lleva a la síntesis final, que está a punto de comenzar. La síntesis que amarra todas las capas discutidas: la física, la simulación, el observador, la conciencia, la experiencia humana
y transforma todo eso en algo que no solo tiene sentido intelectual, sino que toca de forma emocional, porque estamos llegando al final de esta jornada, y la pregunta que comenzó con ¿será que vivimos en una simulación? Ahora evoluciona hacia algo mucho más íntimo. ¿Quiénes somos nosotros dentro de este universo tan profundo, tan preciso y tan misterioso? Pero antes de responder eso, vamos a respirar juntos una vez más. Vamos a dejar descansar la mente por un instante, como quien observa la marea subiendo lentamente en la playa al caer la noche. Hay algo quieto, algo sereno, algo profundamente humano en este momento, y es en esa quietud que la síntesis comienza a tomar forma, porque al final de cuentas, todas estas preguntas grandiosas sobre simulación, conciencia, realidad y observación convergen en una única cuestión íntima, silenciosa, casi susurrada. ¿Qué significa existir? ¿Qué significa estar aquí, ahora, consciente, dentro de este instante que el universo parece renderizar para ti? Tal vez esa sea la pregunta más profunda de todas. Y, curiosamente, no exige fórmulas, no exige telescopios, no exige computadoras cuánticas o experimentos complejos. Exige solo esto, tú, presente en el ahora. Y cuando miramos al ahora con honestidad absoluta, percibimos algo que la física y la filosofía a veces dejan escapar. El ahora es todo lo que realmente existe para ti. Todo el universo, con sus miles de millones de galaxias, con su vastedad casi incomprensible, solo se vuelve real cuando atraviesa la ventana de tu percepción en este exacto momento. Todo lo que vives, todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que recuerdas, todo lo que deseas, sucede aquí, en este instante fugaz que, de alguna forma misteriosa, siempre se renueva, siempre regresa, siempre se recrea. El universo puede ser inmenso, pero su experiencia de él cabe en el espacio de un suspiro, y aún así, ese suspiro contiene más profundidad que cualquier estrella, porque dentro de él está la conciencia, el fenómeno más inesperado, más improbable y al mismo tiempo más íntimo de todos. Un fenómeno que transforma eventos en historias, que transforma caos en belleza, que transforma luz en significado. Y esto nos lleva a la síntesis final. Tal vez, la pregunta, ¿será que vivimos en una simulación?, sea menos sobre descubrir una verdad externa y más sobre percibir una verdad interna. Porque simulación o no, el hecho más impresionante no es que el universo pueda ser un código, es que tú lo observas, es que tú lo sientes, es que tú estás aquí, consciente, atravesando este océano de misterios con una pequeña linterna que, a pesar de todo, ilumina lo suficiente para dar sentido al mundo. Tal vez el punto no sea descubrir si existe alguien programando el cosmos detrás de todo. Tal vez el punto sea entender que, por alguna razón profunda, tú existes dentro de él, como un observador capaz de interpretar, reflexionar, cuestionar y, por encima de todo, sentir. Porque es ese sentir el que hace que la realidad valga la pena. Las estrellas brillarían incluso sin ti, pero no habría nadie para notar su belleza. El universo existiría incluso sin tu conciencia, pero no habría nadie para contar su historia. De cierta forma, tú eres la última etapa de la realidad, el puente entre el ser y el significado, el punto donde el cosmos, finalmente, se vuelve más que física, se vuelve experiencia. Y es imposible ignorar el hecho de que todo lo que discutimos, superposición, colapso, entrelazamiento, espacio emergente, tiempo procesado cuadro a cuadro, límites informacionales, todo eso converge hacia la misma dirección, la de que el universo parece necesitar de observadores para que ciertos aspectos se manifiesten. Esto no significa que el universo gira a tu alrededor, pero significa que eres parte esencial de la danza, no un intruso, sino un componente, no un espectador distante, sino un participante silencioso en el proceso por el cual el universo se actualiza. Y aquí está la belleza de todo esto. Incluso si vivimos en una simulación, eso no disminuye nada, no quita valor, no roba significado. Al contrario, una simulación suficientemente rica para producir estrellas, galaxias, océanos, música, dolor, alegría, recuerdos, amor y conciencia sería la obra de arte más monumental que jamás existió.
y tú estarías dentro de ella, no como un personaje secundario, sino como un punto de vista único, irrepetible y profundamente necesario. Si esto es una simulación, es magnífica, y tú formas parte de su magnificencia, pero tal vez, y esa es la síntesis más suave de todas, tal vez simulación sea solo una metáfora moderna, tal vez sea solo una forma de expresar una idea antigua, la de que la realidad es más profunda de lo que parece, que existe una capa invisible sosteniendo todo, que la superficie del mundo no es la totalidad del mundo, que aquello que percibimos es solo una interfaz, una apariencia, una forma funcional de navegar por la existencia. Tal vez simulación sea la palabra que nuestra generación encontró para nombrar la misma intuición que filósofos, místicos y científicos sintieron a lo largo de los siglos. La intuición de que hay algo más. Y ese algo más no necesita ser sobrenatural, no necesita ser religioso, no necesita ser tecnológico. Puede ser simplemente la estructura fundamental de la realidad, una estructura que aún no comprendemos por completo, pero que podemos sentir en los bordes de la conciencia, como quien siente la presencia de una montaña gigante atravesando la niebla. No vemos la montaña entera, pero percibimos su sombra, su contorno, su presencia innegable. Y tal vez, lo más bonito de todo esto, sea percibir que, a pesar de las preguntas gigantescas, la respuesta siempre retorna al mismo lugar, el ahora, este momento, este instante donde respiras, donde sientes tu cuerpo, donde escuchas mi voz o lees mis palabras, donde tu mente, en este exacto segundo, está conectando ideas, construyendo significado, generando comprensión. Ese instante es el centro del universo para ti, el punto donde todo lo que existe se encuentra con todo lo que eres. Y eso es extraordinario. Ahora respira hondo. Deja que el aire entre despacio, como si estuvieras atrayendo al mundo hacia adentro por un momento, y después suelta, dejando que la tensión acumulada durante esta jornada escape suavemente por el cuerpo. Percibe que, mientras haces esto, algo especial está sucediendo. Estás consciente del propio acto de respirar. Estás consciente de existir. Estás consciente de estar aquí, ahora, completamente presente, en la frontera entre el misterio y la claridad. Y mientras escuchas esto, mientras sientes ese instante extenderse delicadamente como un hilo de luz entre todo lo que ya fuiste y todo lo que aún puedes ser, quiero que sepas, has hecho una jornada, no una jornada por el cosmos allá afuera, sino por el cosmos aquí adentro, por la conciencia, por la realidad, por la relación íntima entre observar y existir. Has atravesado capas profundas, reflexionado sobre cuestiones que muchos evitan, te has permitido explorar misterios que no tienen respuestas fáciles. Y eso, por sí solo, es un acto de coraje. Ahora, mientras este momento se acerca al final, quiero que recuerdes algo importante. No importa si el universo es natural, emergente, matemático, o si es parte de una simulación tan compleja que parece indistinguible de la realidad. No importa si hay un límite fundamental en la resolución del espacio, o si el tiempo fluye como una secuencia de cuadros. No importa si hay códigos ocultos en la física. No importa si somos antenas de una conciencia mayor. Todo eso es fascinante, y vale la pena explorarlo. Pero hay algo aún más precioso que cualquier respuesta. El simple hecho de que estés aquí para hacer la pregunta. Eso, por sí solo, ya es extraordinario, indescriptible, profundo, ineludible. Y mientras escuchas esto, tal vez acostado, tal vez sentado, tal vez cerca de mí no te vais a dormir, o tal vez con la mente vagando lejos, quiero que sientas la ligereza del instante. Siente que está todo bien en no tener todas las respuestas. Siente que está todo bien en vivir en el misterio. Siente que está todo bien en ser solo un observador curioso dentro de un universo vasto. Porque es esa curiosidad la que te hace humano. Es esa curiosidad la que hace de la vida algo tan rico. Es esa curiosidad la que transforma cada día en una oportunidad de entender más, sentir más, ser más. Y ahora, mientras cerramos, quiero agradecerte, no de la manera mecánica de videos comunes, sino con sinceridad. Gracias por haber compartido esta jornada conmigo. Gracias por haber confiado tu atención, tu tiempo
tu mente y tu sensibilidad a estas palabras. Gracias por haber caminado conmigo por un terreno tan amplio, tan extraño y tan bonito. Tú formas parte de esta experiencia tanto como cualquier concepto discutido aquí. Sin ti, este viaje no existiría. Si tienes sueño ahora, que este sea el comienzo de una noche tranquila, profunda y suave. Que tu mente encuentre descanso en las preguntas, no peso. Que tus sueños sean ligeros como la niebla. Y, si estás despierto, que esta reflexión continúe susurrando gentilmente en el fondo de tu conciencia mientras sigues tu día, donde quiera que estés, sea en silencio, sea en la oscuridad, sea entre luces. Deseo que estés bien y deseo que recuerdes siempre que incluso en un universo que parece demasiado inmenso, tú eres parte de su historia. Tú eres uno de los puntos donde la realidad se ilumina. Buenas noches, o buenos días, o buena existencia. Y gracias, de verdad, por estar aquí.